Entonces, eso estamos hablando ya, por ejemplo, israelitas, un tremendo fraude. Por ejemplo, en cuanto más en la fiesta comen con vestido extranjero, es para juicio comen. Y ahora quedan, depende de ustedes, legalmente los que confirman, tienen que ponerse en regla. Si no confirman, bueno, pues por eso yo digo, mejor es retirarse, renunciar a la fe y cortarse la cabellera y la barba a su casa trabajar. Porque pecamos más y seguimos pecando. Y luego los pecados nos van a apretar y nos va a destruir. Entonces, ahora dicen, el juicio viene sobre los que visten vestidos extranjeros. Ahora en el Nuevo Testamento dice, capítulo 1, verso 23, dice, más haced salvos a los otros, por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne, ¿no ves? La ropa extranjero es lo que llevamos actualmente. Ropa extranjero, ropa desconocida. Entonces, por eso dice, acá da consejo, esta ropa que es extranjero, dice, más hacer salvos a los otros, por temor, arrebatando del fuego, aborreciendo. Esta ropa extranjera debemos aborrecer, aún la ropa que es contaminada de la carne. Pero nosotros no aborrecemos. Fiesta. 1 Corintios 11, 26. Porque todas las veces que comieres este pan y vivieres esta copa, se refiere a la expiación, la muerte del Señor anunciaréis hasta que venga, vestido con ropa extranjera, indignamente común. Sí será culpable. Seremos culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Ve? Entonces dice 28, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan. Pan se refiere de la Santa Cena. Y viva de aquella copa, se refiere a la expiación de la sangre. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, para nada, dice, no discerniendo el cuerpo del Señor. Y no se olviden, porque acá tenemos que ir a entrar a la perfección cumplir la ley de Dios. Amén. Amén. No podemos ya causar fraude. Entonces, y para terminar, y que nos pase la lectura sobre que estamos anunciando, ya hemos hablado en antes, que a causa de la desobediencia y la incredulidad de los judíos trasladó la verdad a los gentiles. Y también cortó la sustancia de la fe de los judíos y aparece en los gentiles. Entonces ahora, si de los gentiles también van a resultar incrédulos o rebeldes, volverá entonces la verdad a los judíos. Entonces, por eso dice, entonces, ahora eso, la Escritura mismo habla de esto. Entonces, pero ustedes, como vuelvo a repetir,
están, no saben nada. Y ahora, ojalá que entiendan lo que dice otro libro, que el libro que fue escrito por un escritor en 1967, y anunciando cómo tenía que procederse la venida del Mesías y con qué fin. Entonces, y todo esto va a hablar, y luego entonces asimismo dice, por la incredulidad y rebeldía de los gentiles, volverá nuevamente la verdad a los hombres. Por eso les digo de que están en peligro. A ver, poner un tema muy importante para todos nosotros. Amén. Como estaba mencionando el Señor, hay un libro escrito en el año 1967 por el escritor, profesor de la Sagrada Escritura, llamado Benjamín Martínez Sánchez. Es un libro que fue editado en Madrid, en España. El libro lleva el título de Israel y las profecías. Bien, hermanos, en este libro vamos a analizar acontecimientos proféticos sobre la venida del Mesías, la fecha exacta del nacimiento del enviado de Dios. Como segundo punto, Israel es la obra plena de Dios. Y luego veremos, por la incredulidad de los gentiles, perderemos la promesa. ¿Por qué vamos a perder la promesa si el Perú es privilegiado? Entonces todo esto vamos a ver en este libro que fue escrito hace años. Y nosotros en nuestra condición de israelitas, ¿no?, ignoramos. Hermanos, como bien sabemos todos, que aquí en la tierra hay un enviado de Dios. Y todos pero muchos de nosotros, siendo israelitas, no confirmamos en él. Por eso que no hay obediencia, hermanos. En este libro habla sobre el nacimiento del Mesías y da con la fecha exacta. Les voy a pasar lectura. En la 8ª edición de los protocolos de los sabios de Sion, se refiere la entrevista que tuvo lugar en una gran ciudad rusa, unos años antes de la Primera Guerra Mundial, entre un ruso y un rabino. Este ruso pertenece a la iglesia de los rusos y el rabino que es un israelita. El tema de su conversación, suscitado por el rabino, era la fecha en la que Cristo volvería a la tierra por segunda vez. Intrigado, el ruso le preguntó ¿por qué tenía él esa preocupación? Y el rabino le contestó: usted sabe que nosotros esperamos al Mesías. Nosotros no creemos en el que ustedes llaman el Salvador del mundo, pero buscamos sin cesar conocer el día de su venida, al que nosotros esperamos y ustedes le llaman el Anticristo. Ese será el que nos dé la libertad. Después de esto, el ruso le preguntó al rabino ¿para qué fecha esperaban ellos la venida del Mesías? Y el rabino contestó que el Mesías debía de venir en el periodo de 1918 a 1923 y no después. Amén. Amén. Entonces, hermanos, claramente la venida del Mesías ya estaba anunciado y la fecha exacta, 1918. Entonces todos conocemos y sabemos la fecha del nacimiento del Señor. ¿Es así o no? Entonces es cumplido la profecía. Pero vamos a ver que este señor, el rabino que es israelita, él
lado hasta ahora seguirá esperando, ¿no? Y no sabe dónde ha nacido. Mas nosotros sí ya lo sabemos y lo conocemos. Amén. Asimismo, La confianza que Mesías no está en el Perú, el mandamiento no hay todavía. Amén. asimismo también les voy a pasar lectura sobre en el diario El Comercio. Aquí está, es un recorte, una copia fotostática que fue publicado el día domingo 6 de diciembre de 1992. Aquí el profeta de los testigos de Jehová también anuncia la venida del Mesías. Dice: eso es lo que nos vienen diciendo desde hace mucho los testigos de Jehová. Pero ellos ya son en el mundo alrededor de 4 millones y por tanto más de 3,5 millones de afiliados quedan fuera de salvación. La buena nueva de los testigos de Jehová no tienen nada de buena ni de nueva, a menos que se quiera tomar con motivo de alegría el que solo se salven 144,000 y los demás se queden con las migas de un supuesto paraíso terrestre. El fin del mundo se repite. El tema fundamental de los testigos es la fecha del fin del mundo, que es un buen producto para vender en función de ganar prosélitos. El fundador de los testigos de Jehová, llamado Russell, fijó la fecha del fin del mundo y la segunda venida de Cristo para 1914 y no sucedió nada. Dijo que se trataba de una venida invisible de Cristo. Entonces, el fundador de los testigos de Jehová predijo que la venida del Mesías sería para 1918. Amén. Entonces, hermanos, es cumplida. También el profeta de los testigos de Jehová anunció la venida del Mesías. Entonces, hermanos, en nuestra condición de israelitas, yo creo, hermanos, que basta ya de la incredulidad, porque hasta aquí no hay obediencia y no hay cumplimiento. Esto es por incredulidad, porque si nosotros confirmaríamos, hermanos, esto sería otra cosa. Vamos a ver sobre la promesa de Dios también que está escrito en este libro del profesor en la Sagrada Escritura, que dice: la purificación de Israel es obra plenamente de Dios, al que se le dice por Ezequiel. Amén. Entonces está claramente, Israel es Ezequiel, dice. Entonces, hermanos, yo creo que basta ya, ¿no? Entonces, para confirmar más en el Señor, porque dice: no por vosotros hago esto, casa de Israel, sino por mi santo nombre, y conocerán los gentiles que yo soy Jehová el Señor, cuando haga patente mi santidad en vosotros. Yo os sacaré de entre las naciones, y os recogeré de todos los países, y os llevaré a vuestra propia tierra, y os purificaré. A los israelitas, por consiguiente, que sacará de entre las naciones, a los que repatriará, a esos purificará, y con ellos hará nueva alianza. Esto está escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 22, 23 y verso 16. Hermanos, ahora vamos a ver un tema fundamental. ¿Por qué los israelitas vamos a perder la promesa de Dios? Porque estamos en peligro, hermanos. Y quiero también hacerles presente sobre este libro. Hemos hecho presente ya en Lima y en otros lugares. Muchos de los hermanos ignoran de esto, hermanos. Entonces ahora es necesario también que nosotros los que estamos acá sepamos,
para no perder esta promesa y esforzarnos y ser valientes cada día más y más. Como dice, conviene advertir que Dios eligió a Israel como pueblo suyo y lo segregó de todos los demás de la tierra, y le dio siempre cierta preferencia. Y como los judíos, por su incredulidad y rebeldía, se hicieron indignos de entrar en la iglesia de Jesucristo. Por eso pasó la iglesia a los gentiles, o mejor dicho, estos entraron en ella. ¿Por qué los judíos de Palestina perdieron la promesa? Por la rebeldía y por la incredulidad. Por esa causa ellos han perdido esa promesa. Y esa promesa vino aquí al Perú, a los gentiles, para que nazca la verdad en este país. Por otra parte, sabemos que al hacerse los judíos indignos de la alianza de Cristo, Dios escogió entre los gentiles un pueblo consagrado a su nombre. Esto es, no colectivamente a todas las naciones, como lo hará con Israel, sino por elección individual de los escogidos, para ser hijos de Dios, que son los que creen en su nombre. Amén. El misterio de la conversión de Israel es un secreto en los planes de Dios, y esto durará hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. ¿Qué quiere decir hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado? Quiere decir que cuando hayan entrado en la iglesia los gentiles, que deben entrar los designios de Dios, entonces todo Israel será salvo. ¿Y cuáles son estos? Los que Él ha determinado llamar o escoger, para formar entre ellos un pueblo fiel y consagrado a su nombre. Libro de Hechos, capítulo 15, versículo 14. Libro de Lucas, capítulo 1, versículo 7. San Pablo, Romanos, capítulo 11, versículo 11 al 24, dice: Dios no ha desechado a su pueblo. Por el pecado de los judíos vino la salud a los gentiles, a los peruanos, para incitarles a la imitación. Y si su caída es la riqueza del mundo, y su menoscabo la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más lo será su plenitud? San Pablo nos presenta al pueblo gentil como un olivo silvestre. O sea, los peruanos somos como un olivo silvestre y al pueblo judío de Palestina como un olivo natural, porque ellos son naturales, el cual fue podado en sus ramas y en él fue injertado el olivo silvestre, o sea, los gentiles. De aquí el siguiente razonamiento del apóstol Pablo, que dice: pues, si la primicia o el primer fruto de los israelitas convertidos es santo, también la masa, y si la raíz que simboliza a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob es santa, también las ramas. Ahora, si alguna de las ramas fueran desjajadas, y tú, que eres gentil, siendo olivo silvestre, fuiste injertado en ellas e incorporado a la raíz, no te engrías contra las ramas, y si te engríes, ten en cuenta que tú, gentil, no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Pero dirás: las ramas, o sea, las ramas, los judíos, fueron quebradas para que yo fuera injertado. Bien, fueron quebradas por su incredulidad y rebeldía. Y tú por la fe estás en pie. No tengas pensamientos de orgullo, sino al contrario teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, a los judíos, menos te perdonará a ti, o sea, a los gentiles. Considera pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, los judíos, mas la bondad de Dios para ti,
si permaneces en la bondad. De otro modo, tú también serás cortado. En el libro de Salmos, capítulo 9, 8. Gentiles no deben pues engreírse o ensoberbecerse ante la humillación y rebeldía de Israel. El delito de los judíos, la salud pasó a los gentiles. Por la incredulidad de los gentiles, volverá a los judíos. Entonces, hermanos, ahí está el peligro para todos nosotros los israelitas. La promesa está aquí en el Perú es privilegiado. Pero ¿por qué vamos a perder esta promesa? También por la desobediencia y por la incredulidad. Por eso dice en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 20-22, dice: si por el delito de los judíos, o sea, por el pecado y rebeldía de los judíos de Palestina, la salud pasó a los gentiles. Entonces, hermanos, ¿alguien podría decirme qué es la salud? Salvación. ¿Qué es la salud? Israel. La salud es Israel, hermanos. Esa es la salvación. Entonces, dice, si por el delito de los judíos la salud pasó a los gentiles, por la incredulidad de los gentiles, volverá a los judíos. O sea, hermanos, si nosotros no vamos a obedecer, vamos a ser incrédulos, desobedientes, tendrá que alejarse de nosotros, hermanos. ¿Y volverá a dónde? A los judíos, a su tierra, ya a Israel, a Palestina, hermanos. Es necesario, hermanos, que tomemos conciencia, hermanos, todos nosotros. Si a este lugar han sido llamados, no ha sido por gusto, hermanos. Amén. Porque este lugar, ustedes deben considerarse, hermanos, con suerte, hermanos, porque acá quizás es la última oportunidad que en este lugar tenemos todos los israelitas. Porque si no vamos a obedecer y no vamos a cumplir los mandatos de Dios, lastimosamente vamos a perder toda esta promesa. Además, hermanos, quisiera leerles también, no solamente está escrito en este libro editado en España, también el libro de los mormones habla claramente por qué los gentiles van a perder la promesa. También está escrito: después que la casa de Israel fuese esparcida, esto dice en el libro de los mormones, libro de Primera de Nefi, capítulo 10, versículo 14. Y después que la casa de Israel fuese esparcida, sería de nuevo recogida, o en una palabra, después que los gentiles hubiesen recibido la plenitud del Evangelio, las ramas naturales del olivo, o los restos de la casa de Israel, serían injertados o llegarían al conocimiento del verdadero Mesías, su Señor y Redentor. En que Él se manifestará a todas las naciones, tanto a los judíos como también a los gentiles. Después que se haya manifestado a los judíos, también a los gentiles, entonces se manifestará a los gentiles y también a los judíos. Y los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Y sucederá que si los gentiles escucharen al Cordero de Dios el día en que Él mismo se manifieste a ellos, tanto en palabra como también en poder real y verdaderamente para quitar sus tropiezos, y no endurecieren sus corazones contra el Cordero de Dios, serán contados entre la posteridad de tu Padre. Sí, serán contados entre los de la casa de Israel y serán para siempre un pueblo bendito sobre la tierra prometida, y no serán llevados más al cautiverio, y la casa de Israel ya no será confundida. Y aconteció que el ángel me habló a mí, Nefi, diciendo: tú has visto que si los gentiles se arrepienten, les irá bien, y también sabes acerca de los convenios del Señor con la casa de Israel, y también has oído que el que no se arrepiente debe perecer.
Por tanto, ay de los gentiles si es que endurecen sus corazones contra el Cordero de Dios. Entonces, hermanos, está claramente escrito también en el libro de los Mormones. Ay de los gentiles, dice, si es que endurecen sus corazones. Por lo tanto, dice, no debemos ser soberbios ni orgullecernos, ¿no? Porque vivimos confiados, como siempre el Señor está con nosotros o viene, nos visita, entonces nos llenamos de un conformismo y vivimos en el conformismo y no, prácticamente no nos esforzamos. Hermanos, quisiera pues que en esta oportunidad este mensaje de estos señores que han escrito llegue a vuestros corazones y reflexionemos, hermanos. Es cuanto les he podido pasar lectura y que la paz de Dios sea con ustedes, hermanos. Estamos dando a entender, aclarando sobre desigualdad que hay entre nosotros, y hay pensamientos extraños entre los hermanos, y eso es contra ustedes mismos. Entonces, es cierto, así se vayan todos, pero yo tengo plena seguridad, aquí pasarán más de 10,000 personas. Amén. Tal vez. Por eso. Pero eso sí que yo tengo que avisar primeramente como responsable sobre el juicio de Dios. Los que salen de aquí ya no es para esperanza. También vamos a ver, y con esto vamos a terminar nuestro servicio de mediodía. Primero de Juan, capítulo 2, verso 19. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Se van de acá. Bien claro dice, salieron porque no eran de nosotros, que sí que no era para Dios. Y los que son para Dios quedan. Amén. Y los que no son, se van. Entonces los cuales ya no tienen esperanza. Porque no saben ustedes que la finalidad de este lugar. Solo Dios sabe, bien podemos salir a otro más allá, pero para esto yo tengo que andar un poco y luego mirar bien. Porque sabemos muy bien que hay mucho que hablarles a ustedes lo que va a acontecer y mucha gente van a morir. Entonces, y Dios ya no quiere que mueran ningunos, aonde la gente impío mismo no quiere que muera nadie, sino ¿qué cosas quiere? Dios quiere que se conviertan y vivirán, no morirán. Por eso yo no quiero que muera la humanidad, dice, pero para ello tienen que volverse a Dios y luego entonces vivirán, no morirán. Entonces, y todos los que vienen a Dios, pero tienen que permanecer perfectamente guardando el mandamiento de Dios, entonces serán liberados. Y por eso, para eso venimos aquí, para perfeccionarlos y apartarnos ya de las contaminaciones, porque la Escritura dice así, bien claro dice, para ser hijos de Dios, hijas y hijos de Dios, tenemos que cumplir con lo que dice la Escritura. Isaías, apartaos. Entonces cada uno debemos limpiarnos nuestros corazones. Amén. Aleluya. Limpios. Y 7:18 dice, por lo cual salid en medio de ellos, porque dice así, todos los que deseamos limpiarnos
tenemos que estar acá. Y para no cometer más errores, absolutamente, eso se llama perfección, físicamente. Y luego perfeccionar, de guardar la ley, perfectamente la ley de Dios. Porque nosotros debemos establecer, porque el israelita es eso lo que tiene que establecer la ley, conforme, sin olvidarse ni un mandamiento, guardarlos todos. Entonces, para liberarnos. Entonces dice, para ello debemos apartarnos, como dice la Escritura, y luego si nosotros no nos apartamos, entonces aprenderemos sus maneras, dice. Si no nos apartamos, aprenderemos sus maneras. Precisamente eso mismo está en su condición como conocedor de la ley. Porque al doble y al triple pecamos a sabiendas que debemos cumplir y lo cumplimos, precisamente somos peor. Por eso dice también, evita, mayormente sirve al diablo, no a Dios. Romanos 7:25. San Pablo testifica en sí mismo, haciendo entendernos a nosotros. Dice así: gracias doy a Dios y por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. ¿Cómo sirve con la mente a la ley de Dios? Con la mente se preocupa, encuentra una ley que todavía no ha observado. No, está bien, esto tengo que cumplir. Y así sucesivamente va meditando, entonces trataba de cumplir, entonces está sirviendo a la ley de Dios. Y al servir la ley de Dios, sirve a Dios. Amén. Entonces la segunda parte hace entender. Por ejemplo, dice así: para poder entender, voy a repetir: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, eso debemos tener presente, porque dice así, verso 13: porque si viviréis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Entonces, siendo espiritual, sabemos muy bien que el pueblo de Israel ya es inspirado de los espirituales. Y somos una congregación espiritual. Y eso es lo que Dios quería. Entonces, porque sin Espíritu de Dios nadie puede alabar a Dios. Nadie puede servir a Dios sin Espíritu de Dios. Y por eso Dios prometió a los gentiles que la sustancia de la fe que tenía que ser cortado de los judíos y luego declararse entre los gentiles. Entonces, para que sean espirituales y luego sirvamos a Dios en espíritu. Entonces, por eso que siendo espiritual, ya digamos, en lugar de perfeccionar espiritualmente, entonces más nos sometemos a vivir carnalmente. ¿Y por qué? Claramente, porque si vivimos conforme carnalmente, como dice la Escritura, nos hacemos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque no nos sujetamos a la ley de Dios, ni tampoco podemos cumplir. Esa es la verdad. Entonces, si seguimos viviendo conforme a la carne, moriremos. Bien claro dice. Pero si mortificamos la intención o la obra de la carne,
Y para vivir espiritualmente, viviremos. Amén. Ahora para esto, para vivir espiritualmente, no quiere decir que dejemos de trabajar o dejemos de andar entre el mundo, en fin. Pero sí tiene que ser muy diferente, por eso dice, tiene que haber diferencia entre el mundo y los israelitas. Entonces los israelitas tienen que ser ejemplares, como buenos cristianos, y luego como trabajadores, como cristianos trabajadores. ¿Ves? Nada de flojo. Ya a la tarde vamos a estudiar sobre eso. Entonces, ejemplares, en andar bien derechito, rectitud, y hablar la verdad. Amén. Aleluya. No ser mentiroso absolutamente en nada. No solamente, por ejemplo, hablando la verdad, podemos hablar la verdad, sino, por ejemplo, que una pregunta nos hacen alguna persona, de repente hemos visto por ahí algo, entonces de repente nos preguntan, por favor, ¿no ha visto mis animales por ahí? Sí, está en todas partes. Hay que hablar la verdad. Amén. Aleluya. Entonces, ahora sí, por ejemplo, si de repente alguien viene y en este lugar encontramos plata, yo creo que ya no hablan, ya se encuentran plata, ya veo, ya veo que no van a hablar, pero la escritura dice, si alguien viene y le cae la platita, enseguida está bien que lo que encuentra recogerlo. Entonces para esto, así como antes se acostumbraba en Lima, entonces saben muy bien a dónde se puede guardar, ya, allí. Entonces, viene alguien, pregunta, entonces, para saber cuánto era, entonces, tanto. ¿Y qué clase de billetes? Bueno, azules, quiere decir que 100 soles. Y de rosados, 50 soles. Bien. Eso solamente para convencer que realmente era para él, digo, o sea, de él. Amén. Aleluya. Entonces, así era. ¿De acuerdo? Ah, ya, muy bien, acá está. Y se lo entrega. No se puede esconder. Antes, así en el camino encontraban, lo guardaban, a 50. Y luego preguntando andaba, hasta que encontró como el que encontró bulto o lo que sea, lo que era la persona ajena. ¿Y cómo era su bulto? Bueno, pregunta, entonces así, igualito, entonces, sí, acá está. Pegárselo conforme. Así era antes. Y así tenemos que hacer ahora. Amén. Amén. No se puede, eso se llama hablar la verdad. Amén. Aleluya. No encontró, entonces la palabra dice, no sé. O sí, bueno. En nada se puede mentir, en toda forma. Por eso dije también, yo les enseño precisamente el israelita por su palabra y el buey por su asta. Amén. Amén. Entonces, quiere decir, si se compromete, algún compromiso tienen para trabajar o para algo, cumplir estrictamente. Si salió mal, bueno, mal de peso, tiene que cumplir. Para los sucesivos, ya tiene que tener cuidado, si ya salió mal, entonces para los sucesivos ya tiene que sacar su presupuesto muy bien y luego tomar la contrata. En todo tenemos que hablar la verdad. Entonces con esto terminamos nuestro servicio de esta mañana y luego entonces y ahí la tarde estamos y a la tarde vamos a estudiar sobre la agricultura y después también vamos a estudiar sobre la tierra prometida. Amén. Para que sepan, acá no van a quedarse. Porque la escritura dice la centralización, eso mismo dice
a esta tierra se llama provisión. Provisión. Y luego entonces, provisión donde vamos a trabajar, proveernos, y haya plata, y en fin, hay, para que se cumpla lo que dice la Escritura. Entonces, de ahí enseguida, a mí ya viene cumplirse, se declara el juicio de Dios, y luego entonces, de una vez que se declara, y todos los que no han cometido errores, entonces serán liberados, y luego entonces, o bien de aquí o de más allá, serán trasladados a la tierra prometida. Y sobre eso vamos a estudiar a la tarde. Ahora sí legalmente confirman, y luego y nos reunimos entre todos los que creemos y firmes en lo que va a suceder. Esperamos entonces, todos los que esperamos, hacer sean 100,000 o 200,000 o en fin cuantos sean, seremos liberados. Amén. Gracias al Señor, entonces Dios nos bendiga. Entonces, como ya es las 12 en punto, con una oración habrá que despedirnos. Amén. Verso 11, 12, 13, 14. ¿Dónde dice? Guarda por tanto los mandamientos y estatutos y derechos que yo te mando hoy y cumpla. Entonces nosotros debemos guardar todos los mandamientos y estatutos y derechos que debemos cumplir. Asimismo dice, ¿será que por haber oído estos derechos y guardando y poniéndolos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres? 13. Y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu tierra. Aquí promete ya, por ejemplo, a los agricultores, promete amar a los agricultores, al mismo tiempo bendecir y luego multiplicar con su bendición el fruto de la tierra. Y el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, y tu grano, y tu mosto, y tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te darían. 14. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus bestias. Entonces, estamos viendo que Dios promete bendecir y luego multiplicar la bendición de Dios en la agricultura, luego entonces también bendecir en todo producto de la tierra, y asimismo en la cría de nuestras vacas cuando creemos, ovejas, en fin, en toda obra de las manos del hombre promete bendecir. Amén. Se sabe muy bien, y el pueblo israelita será mejor que todos los pueblos. Por ejemplo, aquí hay bastantes pueblos. Ahora, si llegando a trabajar perfectamente conforme la Escritura que nos dice, entonces este pueblo será mejor entre todos como ejemplar. Amén. Entonces,
enseguida. También dice, ocho, 3, 5, 8, 11, dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito serás tú en la ciudad. Por ejemplo, eso sí, falta ciudad. Y por eso me he olvidado de traer el plano. Acá tenemos que edificar una ciudad grande. Entonces, para que acontezca lo que dice aquí, y luego todos los que viven en la ciudad serán benditos. Y luego van al campo a trabajar a su chacra, entonces serán benditos en el campo. Amén. Después dice, 5, bendito tu canastillo y tus obras. Quiere decir, canastillo se refiere al depósito, donde depositamos las cosechas. Entonces, bendito será el depósito y lo que sobra también será bendito. Amén, aleluya. 8. Enviará Jehová contigo la bendición en tus graneros. Graneros también se refiere al depósito. Entonces, precisamente promete enviar Dios su bendición en nuestros depósitos y en todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que juró Jehová a tus padres que te había de dar. Entonces, precisamente Dios promete también hacer abundar bienes a los israelitas, en bienes, y luego también bendecir en la cría de sus animales, en toda la obra que el hombre hace, el agricultor, será bendito todo y se multiplicará. Por eso dice, Segundo Corintios 9, me estaba olvidando. 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más, antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Entonces, también dice, la palabra que dice hurtaba, el que sabía robar, ya no robe, dice. Más trabaja con tus manos, y así obrando con tus manos, habiendo de llegar a los que necesitan, a los necesitados. Bien. Y luego también dice, segundo Corintios 9:13, que por la experiencia de esta suministración glorifican a Dios por la obediencia que procesáis al Evangelio de Cristo y por la bondad de contribuir para ellos y para todos. Entonces también dice que nosotros como obedientes para profetizar el Evangelio de Cristo, entonces así como somos obedientes para predicar el Evangelio de Cristo,
También debemos predicar, entonces, trabajar y que haya suficiente para contribuir con los necesitados, para ellos y para todos. Amén. Amén. Después, Dios 11:26. Al que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá. Más bendición será sobre la cabeza del que vende. Quiere decir en otra expresión, alguien produce, pero no lleva sus productos al mercado para comercializar, entonces los cuales serán maldecidos. Más la persona que produce y lleva al mercado sus productos para comercializar, ese será bendecido. Entonces, también veamos lo que dice Dios 9, 10, 11. Dice, el que da semiente al que siembra, el que da semiente es Dios al que siembra. El hombre siembra en su tierra y Dios hace producir. Por eso dice, el que da semiente es Dios, y el que siembra su producto es el hombre. Luego entonces también dice, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera. Entonces, las sementeras que siembran los hombres se multiplicarán con la bendición de Dios. Amén, aleluya. Luego dice, y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia. 11. Para que estéis enriquecidos en todo para toda bondad, la cual obra por nosotros hacimiento de gracias a Dios. Entonces también los que trabajamos en la agricultura precisamente tendremos comida bastante. Por eso dice, tendrán pan para comer, así que productos tendrá en abundancia. Y luego entonces, y la bendición de Dios multiplicará en la sementera, para que se vuelvan ricos los agricultores. Y luego esa riqueza dure, sea para el que siembra y para ser bondadoso con los necesitados. Amén, aleluya. Entonces, y luego dice también en Proverbios 28:19, el que labra su tierra se hartará de pan. Ciertamente el agricultor que labra su tierra se hartará de pan. Quiere decir que tendrá abundancia en altura. Por eso dice, se hartará de pan. Más el que sigue los ociosos se hartará de pobreza. Quiere decir que el que fuere ocioso ciertamente padecerá de pobreza. Como también dice en el mismo libro 12:11, dice, el que labra su tierra se hartará de pan, tendrá pan en abundancia, bien, hasta que se harte. Luego dice más, el que sigue los vagabundos es falto de entendimiento. Vagabundos quiere decir que a todos ociosos, flojos, es vagabundo, sin entendimiento. Eso hay que entender.
y da vergüenza. Da vergüenza que seamos flojos para ser agricultores. Bien. Entonces, ahora como dice, se volverán ricos. Muy bien. Ricos claramente dice para que sean enriquecidos. Y mismo en Job 22, 24, 25 dice, como ya se van a enriquecer los agricultores, entonces dice aquí, y tendrás más oro que piedras, y como piedras de esmir, como piedras de arroyo, y el Todopoderoso será tu defensa. Claro, Dios será la defensa de los agricultores, y tendrá plata a montones. Entonces, el Nuevo Testamento dice claramente, se multiplicará la bendición de Dios en la cementera que los hombres siembran. Muy bien. Y luego serán enriquecidos hasta manejar plata a montones y oro como tierra. Bien. Y ahora cuando los agricultores llegarían a obtener riqueza, como dice la Escritura, entonces, ¿qué harán con esa plata? También dice así. 15 dice, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas gentes, mas tú no tomarás prestado, y enseñorearte has de muchas gentes, pero de ti no se enseñorean nadie. Como también dice en 18:12, abrirte a Jehová tu buen depósito, el cielo para dar lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas gentes, y tú no tomarás en prestado. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, esto es lo que quiero hacerlo cumplir, para que los israelitas entiendan que la promesa de Dios no es en vano. Amén. Dios no quiere que sean pobres, Él no quiere que sean ricos. Pero nosotros somos flojos, no queremos lograr. Entonces, ¿cómo podemos lograr? Dios no les va a dar pues plata, dice el escrito, sino tenemos que trabajar. Y luego en nuestro trabajo, Dios bendecirá y se multiplicará, entonces para volvernos ricos. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, hasta aquí estamos viendo, y luego entonces también dice, los agricultores, ¿cómo deben organizarse? Entonces también dice, el tercer Juan, verso 8. Nosotros pues debemos recibir a los tales, para que seamos cooperadores a la verdad. ¿No ves? Nosotros debemos recibir gente que legalmente para ser verdaderos cooperativistas. Eso es lo que dice. Entonces, sin embargo, aquí no lo recibimos, bueno, pero cobardes. El que no quiere trabajar, ese es cobarde, flojo. ¿Ve? No sé cómo querrán tener plata. ¿Ve? Entonces la Escritura claramente nos dice, nosotros tenemos que organizarnos
quiere escribir verdaderos hombres, hombres, claro, que legalmente sean verdaderos cooperativistas. Y con esto quiere decir que nosotros debemos organizarnos en forma cooperativa y luego trabajar. Amén, aleluya. Y eso es lo que precisamente también en Pachipea hemos organizado. Así es que esta es la forma de trabajar en la agricultura. Nosotros obedientes, para trabajar en la agricultura agregaremos algunos textos más. Por ejemplo, dice en Job 22, 25, y el Todopoderoso será tu defensa, dice. Dios será defensor de los agricultores y tendrá plata a montones. Muy bien. Luego dice, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. ¿Cómo? Cuando se cumple, entonces, gracias te doy, Señor, por tu bendición que nos ha dado. Alzaremos nuestros brazos y pediremos su bendición. Amén. Agradeceremos a Dios. ¿Ven? Eso claramente dice. Entonces, también dice, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus